Hola, muy buenas noches. En esta sesión tendremos la oportunidad de hacer un viaje maravilloso al interior de nuestro organismo. Llegaremos a uno de los sistemas más importantes y complejos del cuerpo, el cual tiene múltiples funciones, entre ellas recibir y procesar toda la información que proviene tanto del interior del cuerpo como del entorno, con el fin de regular el funcionamiento de los demás órganos y sistemas. ¿Ya sabes de qué te estoy hablando? Ajá, muy bien, estamos hablando del sistema nervioso, pero antes entenderemos cómo se forma y cada una de las etapas que lo anteceden. Bienvenidos, esto se trata de embriología humana, desarrollo del sistema nervioso. Debemos iniciar por el principio, claro que sí, y hablaremos de la división celular, que en el hombre se da a través de la producción de espermatozoides y en la mujer con la producción de los óvulos. A este proceso de generación de células reproductoras masculinas y femeninas se conoce como gametogénesis. El desarrollo del sistema nervioso inicia con la fecundación. Esta se da mediante la unión de los gametos o células reproductoras masculinas y femeninas a través del acto sexual. Antes de la unión de estas células, son conocidas como haploides por tener el 50% de la carga genética. Una vez se unen, pues son conocidas como células diploides y se convierten en cigoto. Esta transformación maravillosa ocurre aproximadamente 30 horas después de esta primera etapa. Después inicia la segunda, que es conocida como la segmentación. Este es el periodo inicial del desarrollo del cigoto, es decir, de la célula diploide que resulta de la unión de dos células haploides. En este momento empieza a dividirse a través de la mitosis. La mitosis no es más que un proceso de reproducción de una célula que consiste en la división longitudinal de los cromosomas y la división del núcleo y del citoplasma. Como resultado, se constituyen dos células hijas con el mismo número de cromosomas y la misma información genética que la célula madre, hasta llegar a un número mayor de células que se conoce como blastómeros. Ahora bien, vamos a centrarnos en el día quinto, cuando se forma el blastocito. Blastocito, no se les olvide. Este le da origen al embrión o al feto en la etapa de segmentación. Los blastómeras dejan de ser moritas y se convierten en blastocitos por la compactación celular. En el blastocito encontramos tres partes. La primera es el embrioblasto, la segunda el trofoblasto y la tercera la cavidad blastocística. En el embrioblasto se da origen al embrión y en el trofoblasto a la placenta. En la cavidad blastocística pues no hay contenido de ninguna célula, sino una parte líquida. Una vez se supera la etapa de la segmentación, entramos a una tercera que es conocida como la implantación. Esta se da mediante la conexión del blastocisto y del endometrio. Más o menos en el día sexto o día sexto y medio es donde se genera esta conexión. El blastocisto se une al endometrio. Cada día se aloja más y más hasta penetrarlo completamente y alojarse. Cuando ya está alojado, se da la gastrulación, que es la formación del disco trilaminar. Pero antes de ir a hablar más detalladamente de qué es el disco trilaminar, vamos a hablar de unas subetapas que se generan en la misma etapa de la segmentación, de la implantación. Entonces, tenemos la implantación, que hace referencia a la ubicación del blastocisto, es decir, que toma posición, se va ubicando. La segunda es la adhesión, en este momento se adhiere al endometrio y finalmente se da la invasión, que es cuando ingresa completamente al endometrio rompiendo. La última subfase de la implantación se genera entre el día 14 y el día 15, cuando el blastocisto entra completamente al endometrio. Aquí se genera la gastrulación, en la cual se produce el disco trilaminar del que ya habíamos hablado en un principio. Este se convierte en una especie de tres láminas, por llamarlo de alguna forma. El embrioblasto compactado se divide en epiblasto y en hipoblasto. En este momento se da origen a la línea primitiva, la cual contiene el nódulo primitivo. Es en esta parte en la que el embrión limita con la parte posterior y el eje del embrión.
Pero antes quisiera que nos centráramos un poco más en el disco trilaminar. Este está compuesto por una primera lámina conocida como el ectodermo, que es producto del epiblasto, una segunda lámina o intermedia o lámina intermedia conocida como el mesodermo, que básicamente se origina gracias a la migración de células, y la tercera, que está compuesta por el endoblasto o endodermo, el cual se origina del hipoblasto. Estas tres capas o láminas dan lugar a todas las células y tejidos del organismo adulto. Por ejemplo, en el mesodermo se da origen al esqueleto y a la musculatura. En el endoblasto se da origen a las células viscerales del sistema digestivo. Y en el ectodermo se da origen al sistema nervioso y a otros asociados a la piel, uñas y cabello. Ya en este punto nos estamos acercando mucho más al punto final del cual se origina el sistema nervioso. En este momento la línea primitiva desaparece y se dan unas modificaciones en el blastocisto para entrar a la última etapa conocida como neurulación. En esta etapa se da la placa neural y tubo neural. Estos son el nombre que recibe el embrión después de concluir la etapa de la implantación, la cual se caracteriza principalmente por la formación de los esbozos embrionarios. En este caso serán el tubo neural y las crestas neurales. Esta última fase o etapa se da la creación del tubo y placa neural. El embrión empieza a ser una estructura más organizada, la placa empieza a sufrir unos cambios y se va convirtiendo en una estructura tubular. Esto ocurre más o menos a los 19 días. Por dentro esta estructura es hueca y esta parte se conoce como canal neural. El tubo y las crestas neurales dan origen al sistema nervioso. El tubo da origen al sistema nervioso central, que incluye el cerebro y la médula espinal, y las crestas dan origen al sistema nervioso periférico, que son todos los nervios periféricos que se ajustan a la médula espinal. En la neurulación se genera una especie de protuberancias o vesículas, las cuales dan origen a todo lo que genera el sistema nervioso. Existen vesículas primarias y secundarias. Las primarias dan origen al presencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. A medida que avanza el tiempo, estas vesículas dan origen a unas nuevas vesículas conocidas como secundarias. Del presencéfalo se da el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo se mantiene igual y el rombencéfalo da origen al metencéfalo y al mielencéfalo. Las vesículas se construyen más o menos en la quinta semana y en ellas se encuentran todas las partes del cerebro. Bueno amigos, ¿cómo les ha parecido esta sesión? Quiero contarles y ya finalizar que toda la formación de nuestro sistema nervioso empieza con los gametos, que son las primeras células reproductoras, y termina con el cierre de los neuroporos en el tubo neural.